Hoy vamos a hablar de la insuficiencia respiratoria aguda. La insuficiencia respiratoria aguda es la parte respiratoria que con mayor frecuencia se observa en sala de emergencia. ¿Esto cómo se la cataloga? Es la dificultad en el intercambio gaseoso. Algo muy importante para recordar la insuficiencia respiratoria es toda sensación de disnea. La disnea es la sensación de falta de aire. No esa falta de aire que ustedes presentan cuando suben corriendo las gradas. No, no es esa dificultad respiratoria. Es una dificultad que aparece en reposo o al no realizar actividad física. Entonces, para entender en eso, tenemos que reconocer los elementos que van a intervenir en una insuficiencia respiratoria. Fisiológicamente, la respiración va a estar constituida por tres parámetros muy importantes. Probable pregunta de examen. Primero, la parte ventilatoria. ¿Qué quiere decir la parte ventilatoria? Toda la caja torácica que va a hacer que haya un movimiento de respiración. O sea, meter oxígeno. Al meter oxígeno, ustedes saben que el medio del pulmón tiene una presión negativa. Entonces, por gradiente de presión ingresa presión positiva a uno de presión negativa. Entonces es la parte ventilatoria. Después, la perfusión. La perfusión, ¿qué quiere decir? Es esa capacidad que va a tener una sustancia, en este caso, el aire, que contiene oxígeno. Como les había comentado en mi grupo, todo el aire que está rodeándonos solo tiene el 21% de oxígeno. El 70% es nitrógeno y el resto es otros gases. Pero solo tenemos que tener en cuenta que hasta el 21% es oxígeno, no completamente es oxígeno. Difusión. La difusión, en fisiología ustedes habrán visto unos dibujitos que presentan, ¿no?, como una bolsita y aquí un capilar. Esto le llaman el alveolo, ¿no ven? Y esto es la barrera o ¿no? El capilar alveolo capilar, ¿no? Ese es el vaso alveolo capilar. ¿Qué quiere decir? Que aquí ingresa oxígeno. Ingresa, ¿no?, oxígeno. Aquí hay glóbulos rojos, o también llamados los transportadores de oxígeno. Cuando transportan, ¿qué quiere decir? Por este alveolo capilar pasan estos hematíes, a la vez captan oxígeno, lo meten y botan CO2. ¿No ven? Entonces, la difusión, eso quiere decir que hay una facilidad de intercambio que ingrese oxígeno sin que haya intercambios ni bloqueos en este lugar y que suelte el dióxido de carbono y salga por este lado. Eso es difusión. Entonces, parte muy importante: ventilación, perfusión y difusión, los elementos de la respiración. ¿Has podido lograrlo? Ahora, ¿qué es muy importantes? La insuficiencia respiratoria va a dividirse clásicamente en insuficiencia respiratoria aguda, crónica y reagudizada. ¿Alguien le puede anclar para que podamos descargar?
respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria crónica e insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Una vez que ya hemos recordado la parte fisiológica, vamos a ver que clásicamente la insuficiencia respiratoria se divide en tres, clásicamente. Pero esta es la clasificación que es, qué sé yo, lo global. La insuficiencia respiratoria aguda, ¿qué quiere decir? Que es una dificultad respiratoria que ha aparecido en segundos, minutos y horas. Es rápida. Insuficiencia respiratoria crónica. Es una insuficiencia que aparece, pero esto ya es por una patología de base, o sea, ya de años de evolución, meses, años. El paciente vive con esta enfermedad. ¿Entre qué enfermedades hablamos? El más conocido es el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva. Otro, fibrosis pulmonar, ¿verdad? Secuelas de COVID. Y pacientes que con mayor frecuencia presentan el asma. Muchos viven con asma. De acá hay uno. Eso es insuficiencia respiratoria crónica. Es una enfermedad de base. Ahora, ¿qué significa enfermedad renal crónica? Diré, insuficiencia renal crónica reagudizada. Es toda patología, o sea, la crónica, que tenga enfermedad de base. EPOC, asma, fibrosis pulmonar. ¿Qué se sobreagrega con una enfermedad aguda? En este caso, ¿cuál sería? La neumonía. Entonces, eso es una enfermedad respiratoria crónica reagudizada. Es cuando se va a reinfectar con una patología aguda, una neumonía. ¿Nada? Sí, o sea, ¿Alguien tiene ese para aplicación? Pero esa es como que tienen que saber los de segundo, tercero, primer año. Lo que nos interesa a nosotros es la clasificación gasométrica. Gasometría arterial. La gasometría arterial es un estudio que se pone y va a verificar los gases en la sangre. Los gases en la sangre va a ser dióxido de carbono y oxígeno. Dato muy importante. ¿Cuánto es el valor normal de fracción inspiratoria de oxígeno? El PO2, ¿cuánto es? 21%. Oxígeno, ¿cuánto es? A nivel de aquí de las altitudes. Dióxido de carbono, ¿cuánto es el valor normal? Me digan que igual debe haber alguien siempre aquí. ¿Cuánto es el valor normal? ...35 a 45% de... Ahora, la gasometría no solamente te va a medir eso, te va a medir el pH del bicarbonato, si es ácido o no es ácido. Valor normal del pH, ¿cuánto es? 7. 25, 745. 25. 25, 45. Es 735 hasta 45. Lo normal. Bicarbonato, ¿cuánto va a ser? El bicarbonato varía de los libros, pero nosotros los vamos a guiar que es 18 hasta 4. Entonces, aparte de que va a medir eso, y va a medir incluso
las bases o a veces los ácidos enlaces, que generalmente se eleva cuando hay infección mayor hasta 6 y eso lo considera infección, ya puede ser 7, 8 y es infección. Pero aquí lo que quiero que vean es el oxígeno, cuánto es lo normal, de 60 a 100, y dióxido de carbono, porque de eso vamos a hablar ahorita. ¿De quién es bien rápido esto? Le voy a pasar ahí. La gasometría entonces nos va a decir que hay 4 tipos de insuficiencia respiratoria. Va a ser la insuficiencia respiratoria tipo 1, insuficiencia respiratoria tipo 2, insuficiencia respiratoria postoperatoria y insuficiencia respiratoria dividida en shock. Entonces, esta es la clasificación que tienen que saber. En cualquier momento que les pregunten cuál es la clasificación de la insuficiencia respiratoria aguda, es tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Pero para personas que son literarios, que son puristas, simplemente catalogan que solo hay esto. Pero por la nueva protocolos ya se ha visto que aparece el postoperatorio también como tipo 3 y 4. Esta es la que quiero que se la aprendan, la tipo 1. En palabras más simples, es una dificultad o falta de oxígeno. En este caso, no puede llegar el oxígeno hasta el capilar. No llega para nada de oxígeno. O sea, entra oxígeno, pero no se puede hacer el intercambio. Entonces, esta es hipoxémica. No llega oxígeno. Tipo 2. Hipercápnica. Aquí, ¿qué significa? Hay aumento del dióxido de carbono. Ingresa oxígeno, pero ya no puede salir ese oxígeno. Como hace rato les había mostrado, que aquí entra oxígeno y el dióxido de carbono tiene que salir. Aquí hay dificultad para el ingreso de oxígeno, pero llega. Pero mucho más dificultad para que este dióxido de carbono salga. Entonces, esa es la tipo 2. Dificultad para eliminación de dióxido de carbono. Entonces, es hipercápnica. Entonces, eso significa eso. Hipercápnica. En aquí hay aumento de dióxido de carbono. ¿Cuánto era el valor normal? De 35 a 45. 45. Entonces esto va a estar encima de 45. Puede estar con 50, puede estar con 70. Porque el dióxido de carbono se está intoxicando en ese paciente. En la posoperatoria, esto se debe por la mano que meten los anestesiólogos. Cuando es posoperatorio, ¿qué hay que hacer? Hay que sedar al paciente para que tenga sedoanalgesia, para que duerma y no sienta dolor. Posoperatoria, ¿qué es lo que va a presentar? Cuando hay una sedación a nivel del cuerpo,
va a estimular al bulbo raquídeo y ahí es donde no va a hacer respirar al paciente. El paciente va a respirar a lo que tú le estés poniendo de volumen, presión y oxígeno y al tiempo que va a respirar. ¿Qué haces? Cuando tú le vas a meter a un paciente, generalmente cuando se lo seda le colocamos oxígeno al 100%, pero recuerden que este 100% nuestro organismo no requiere 100%, solo quiere el 1%. Cuando eso lo vayan pasando a mayor cantidad, este 100% va a barrer lo que es restante al nitrógeno y solo va a haber oxígeno. Y cuando hay puro oxígeno y hay mucho oxígeno al 100%, ¿qué enfermedad va a producir? Atelectasia. Y ese pulmón incluso lo vas a reventar como globo si lo sigues ventilando. Loco. Y eso ya es negligencia por nuestra parte. Y vamos a ver más adelante que hay las diapositivas. En el de tipo 4 o shock. En el de tipo 4 o tipo shock, esto va a haber dificultad respiratoria. Hay 3 parámetros que son muy importantes, signos de gravedad, probable pregunta de examen. Signos de gravedad para un shock. La principal, ¿qué va a ser? No finjan que no está. ¿Qué va a ser? Respiratorio. ¿Cómo dirían que este paciente está en shock? Primero, presión arterial baja, o sea, hipotenso. ¿Qué más? Taquicárdico. Ya para colocarlo aquí, cardio. Y después aquí, que haya una respiración mayor a 30 respiraciones por minuto. Hipotensión, taquicardia y taquipnea. No más taquipnea, más no se coloca, chicos. Hipoxia. Hipotensión, hipoxia y taquipnea. Signos de gravedad. Si tu paciente está con presión alta, su saturación está menor a 60 y esta respiración mayor a 30 respiraciones por minuto o menor a 10, ya es signo de shock. Otros datos muy importantes que tienen que saber también, si está acompañados de alteración del nivel de la conciencia, que haya rellenado capilar mayor a 3 minutos y que haya dificultad eliminación de orina, o sea, anuria mayor o menor a 0.5 ml/kg/hora, entonces ya estás en shock. Esta es la que no quiero que se olviden. La tipo 1, que es hipoxémica, falta de oxígeno. Llega oxígeno, pero puede estar que ese alveolo esté lleno de pus o líquido. Bajen abajo, van a tardar más con eso. Ya lo vieron descargando. La hipercápnica, que va a ser aumento del dióxido de carbono mayor a 45. Entonces, tipo 1, hipoxémica. Tipo 2, hipercápnica. La tipo 3, posoperatoria y todo eso, pueden saberlo, pero no es de que tengan que saberlo como los dos. Vamos a hablar de la curva
de disociación de la hemoglobina. Curva de disociación de la hemoglobina. ¿Qué es esto? Para su entendimiento, la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Qué quiere decir? Siempre va a estar al 50%. Va a haber dos situaciones. La curva de disociación de la hemoglobina al 50%. La hemoglobina es la que capta el oxígeno. Tiene mayor afinidad de captar el oxígeno y llevarlo al torrente sanguíneo. Va a haber dos situaciones que es patológico en ambos. Lo normal, por lo que es 50, tiene que irse por la parte menos. Si se va a ir al lado derecho, eso quiere decir que a este nivel la unión del dióxido de la hemoglobina con el oxígeno va a ser rápida, va a soltarse rápido. Llega el oxígeno y lo suelta, llega el oxígeno y lo suelta. Pero si se va al lado izquierdo, eso quiere decir que la hemoglobina, aparte de, se une con el oxígeno, pero esta va a tener dificultad al liberar el oxígeno. O sea, aquí ya no se puede dividir, soltar el oxígeno. Esa parte, entonces, ¿cuál creen que les conviene a ustedes en una insuficiencia respiratoria aguda? ¿La que se suelta rápido, el que va a soltar, ya no quiere soltar el oxígeno? La que se desvía a la derecha es la que nos tiene que ayudar, porque en este capta oxígeno pero lo suelta. Llevará hasta cierto torrente sanguíneo y ya libera oxígeno, pero al menos llega oxígeno. Aquí, mientras capta el oxígeno, lo capta, lo lleva hasta el final, pero no va a soltar el oxígeno y no sirve de nada. Entonces, del lado derecho es lo más importante. A ver, vamos a hacer un recopilatorio rápido. La siguiente. Entonces, les he dicho que es la fisiología, ¿no? El intercambio gaseoso. Sale dióxido de carbono, entra oxígeno. Este es el capilar alveolo, el vaso alveolo capilar. Es donde entra hemoglobina. Lleva dióxido de carbono y lo bota. Ya hemos dicho dos partes más importantes, que eran los elementos fisiológicos: ventilación, perfusión y difusión. Y todo se ve aquí. La siguiente. Clasificación que les he mencionado: insuficiencia respiratoria aguda, que hemos dicho que es rápida, ¿no? Minutos, horas. La crónica, que es con enfermedad de base, el EPOC, el asma. Insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, es EPOC más neumonía, nada más, que sea reagudizada. La siguiente. Los tres elementos que les he mencionado, ¿de quién van a estar llevados? La circulación y la ventilación. O sea, es muy importante. En la ventilación, ¿quiénes van a actuar? El tórax óseo. El tórax tiene que expandirse. Si hay una quemadura, el tórax ya no se va a expandir como antes, ¿no? Entonces hay dificultad. Si hay fractura o bolet costal, ¿qué es bolet costal? Más de 3 costillas y que sean segmentarias. O sea, la costilla se fractura aquí y se fractura aquí. Y hay una respiración paradójica. Esto respira, se sale y es hunde. Es la respiración paradójica. Entonces sería anormal. Entonces, lo que interviene en las pulmones son el tórax, la pleura, el diafragma, que es el principal músculo de la respiración. Músculos respiratorios, sistema nervioso central y parasimpático. Incluye el bulbo raquídeo.
Y si eso están alterados, puede haber una hipoventilación alveolar, que esto sería, ¿no?, la siguiente. La curva de distribución de hemoglobina, lo que les he mencionado. La P50. Lo normal es que la hemoglobina capte hasta el 50% y se lo lleva. Cuando se dirige de este lado, liberación de oxígeno es rápido. Rápido libera. Los oxígenos más hemoglobina. Puede provocar acidosis, temperatura. Y cuando está dirigido al lado izquierdo, la captación es buena, pero lo malo es que ya no quiere soltar el oxígeno y va a provocar atipisis. La siguiente. La clasificación gasométrica que les he mencionado para insuficiencia respiratoria. Nunca se olviden de esto. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Estas dos no quiero que se olviden. Si hasta en la residencia y en su vida práctica lo van a utilizar. La tipo 1, ¿qué quiere decir? Hipoxemia. Entra el oxígeno, pero no se puede difundir. Puede ser que ese alveolo tenga neumonía y esté lleno de pus. Y en vano está entrando el oxígeno. No va a llegar al alveolo y a la barrera alveolocapilar. No va a haber esa difusión. Puede estar sangre, puede estar líquido. Entonces no hay. Hipercápnica. Llega oxígeno, pero hay alteración en el trayecto, o sea, en la ventilación para extraer el dióxido de carbono. Ya no va a poder liberar dióxido de carbono, se llena de dióxido de carbono. Entonces es hipercápnica. Tipo 1, hipoxémica. Tipo 2, hipercápnica. La perioperatoria y estado de choque, pues ya les he mencionado, ¿no? Los valores normales que les he dicho. En algunas literaturas, los que están en el nivel del mar, 60-80 ya están pensando que hay hipoxia, o sea, dificultad respiratoria. Nosotros catalogamos cuando es menor a 60 milímetros de mercurio de falta de oxígeno, ya está desaturado. Dióxido de carbono, les he dicho, es malo que esté debajo de 35. Es malo si está mayor a 45. Valores normales son 35, 45. ¿Ya? Listo. La siguiente. Mecanismos de hipoxemia. Esto lo han visto en fisiología. Y muchos nos ha valido, ¿no? No me gustaba ver. Y a ustedes igual. Supongo que debe ser lo mismo. Pero vamos a recordar así a grandes rasgos. Esta cosita siempre veíamos, la campanita, ¿no? Esto es lo normal. Este es el alveolo. Y esta es la barrera alveolocapilar. Les he dicho que aquí pasa sangre y aquí entra el oxígeno y el dióxido de carbono. En este alveolocapilar, lo normal tiene que ver oxígeno hasta el 100%, dióxido de carbono, como es 35-45, lo normal, digamos, es 40. Ahora, hay dos tipos de alteraciones que van a observar. Los shunts o cortocircuitos que han escuchado, ¿no? Shunts o cortocircuitos. Y aumento del espacio muerto. ¿Qué quiere decir esto? Los shunts o los cortocircuitos, ¿qué quiere decir? Va a haber alteración en la ventilación. No va a haber oxígeno que entre al alveolo. Ese es el shunt. O sea, no entra oxígeno. Eso es shunt o cortocircuito. Porque hay alteración en la ventilación. Probable pregunta de examen. Shunt es igual a ventilación. Entonces, no vas a ver oxígeno como aquí al 100%, va a estar 40%, pero el dióxido de carbono se está incrementando. ¿No ven? Porque aquí sigue sacando dióxido de carbono.
quiere meter oxígeno, pero ya no hay. Ese es el shunt o cortocircuito. Hay alteración en la ventilación. No deja que entre oxígeno, en pocas palabras. Aumento del espacio muerto. Espacio muerto, ¿qué quiere decir? Va a haber alteración en la barrera alveolo-capilar. Acá. Aquí va a haber gran cantidad de oxígeno. Dióxido de carbono ya no va a haber, porque esto se ha bloqueado y ya no están pasando las hemoglobinas para botar dióxido de carbono y llevárselo dióxido de oxígeno. Entonces hay aumento de oxígeno y hay disminución de dióxido de carbono. Eso es alteración en la difusión y en la perfusión. Probable pregunta de examen. ¿Qué altera el espacio muerto? Difusión y perfusión. ¿Qué altera el shunt o cortocircuito? La ventilación. O puedo colocar el espacio muerto presenta disminución de oxígeno, aumento de dióxido de carbono o aumento de oxígeno y disminución de dióxido de carbono. ¿Vale? Entonces, eso. Espero que me hayan entendido. Y la ventilación normal, ¿cuánto es? 5 litros mínimo. La perfusión y difusión es 0 litros minuto. Nunca tiene que estar estancado, siempre tiene que estar ahí. Eso. Entonces, los mecanismos de hipoxemia en esta figurita ya nos hemos dado de cuenta. Entonces ya va a ser más fácil. Hipoventilación alveolar, problema de shunt, ¿no ven? Trastornos de la difusión, espacio incrementado, alteración de la relación ventilación-perfusión, alteración de la espacio muerto, cortocircuito shunt, que estamos mencionando, disminución de la difusión de dióxido de carbono, que sería el shunt, porque no está entrando oxígeno. Listo. La siguiente. Entonces, vamos a recordar el del tipo 1, ¿no? Hipoxémica. Aquí, los mecanismos de vasoconstricción pulmonar hipoxémica. Vamos a recordar que el oxígeno, como en todo lado, el oxígeno tiene más preferencia de irse hacia arriba, porque es volátil, se sube arriba. Dióxido de carbono va a estar igual arriba y al costado. Incluso igual se ve que en fisiología lo que va a escoger el dióxido de carbono y la presión de oxígeno es que el oxígeno siempre va a ser la parte de arriba, y la parte media no es bien ventilada, no es ventilada. Por eso se llama el espacio de Wells. Y entonces, ¿dónde va a ser mayor circulación entre el intercambio de alveolo capilar? Pues va a ser aquí, en los dos lados de arriba. Aquí no, porque más vemos que hay captación de oxígeno, es acá, no aquí, porque aquí ya ven, esas son las zonas de Wells, que tienen más preferencias en la parte apical y la base. La siguiente. Ejemplos de hipoxia, insuficiencia respiratoria tipo 1. La principal siempre va a ser la neumonía. ¿Por qué? Va a haber alteración en el shunt o cortocircuito. En esta situación, puede que todo esto esté normal, el alveolo capilar está libre, pero acá en la difusión de oxígeno, la neumonía pues es infección del parénquima pulmonar, y cuando el parénquima pulmonar está diciendo los alveolos, ese lugar está lleno de
pus y no va a haber intercambio gaseoso. Y eso es lo que vemos. Esto es neumonía global. Entonces ahí hay un shunt o cortocircuito. La siguiente. Preguntas de examen. Estas son las enfermedades que van a alterar en el cortocircuito. Y estos en la difusión alveolar, difusión y perfusión. ¿Qué quiere decir? Aumento del espacio muerto. En el cortocircuito y shunt, la neumonía se lleva la flor. Pregunta de examen. ¿Por qué la alteración de la difusión del cortocircuito shunt siempre es esta? Hasta el 70-80% siempre es neumonía. Después va a venir la insuficiencia cardíaca. Ustedes saben que la insuficiencia cardíaca es solamente un corazón grande, nada más, ¿no? Porque ya no puede reexpandirse. Pero ¿por qué va a afectar esto a esto? ¿Por qué creen? Cuando tiene insuficiencia cardíaca, en cardio les habrán dicho que hay insuficiencia cardíaca de tipo 1, tipo 2, 3 y 4. ¿Y cuál es la peor? ¿Y cómo vienen esos pacientes? Vienen edematizados, hinchadísimos, porque ese corazón ya no se está expandiendo y ahí el líquido se va acumulando y por gradiente de concentración el líquido se va bajando abajo. Por eso el pulmón va a estar lleno de líquido. Esto estaba de pus, esto está de líquido y eso afecta al shunt, ¿no ven? No hay intercambio. Traumatismos, fracturas, puesta de que les he dicho, va a estar dificultad, va a respirar con temor, ¿no? Entonces no hay buena ventilación, shunt. Pancreatitis, esto generalmente es como meterle en una bolsa, ¿no? Muchos dicen que para la pancreatitis, por las amilas y todo eso, que presenta el dolor en cintura, afecta igual que un traumatismo, pero lo estamos colocando. Puedo preguntar en el examen, ¿no? El que no ha venido a clases de pancreatitis, no creo. Le pondré esto, ¿no? Entonces puede ser pescado, ¿no? Exposición a grandes altitudes. Cuando vienen a altitudes grandes, provoca edema agudo de pulmón. La expansión pulmonar en quemaduras del tórax. Esos ya no pueden reexpandirse. Entonces, en el aumento del espacio muerto, por embolio pulmonar, probable pregunta de examen porque es el primero, igual que la neumonía, está presente. Disminución del FiO2, o sea que ya no hay no oxigenación. Grandes altitudes igual que el otro. Inhalación de gases tóxicos. Hay que mencionar. Anemia. ¿Por qué creen la anemia? Deficiencia de hemoglobina, nutrientes. ¿Por qué creen la anemia? Componentes de la sangre. ¿Qué tienen? ¿Qué tiene la sangre? La serie roja, que serían los glóbulos rojos. Y hace rato les he dicho, el glóbulo rojo es el que va a llevar dióxido de carbono y le va a botar, ¿no ven? En este caso, no es que el espacio muerto esté tapado, sino es que ya no hay bastantes glóbulos rojos. Entonces ya no va a poder botar dióxido de carbono, es como aumento del espacio muerto. Por eso la anemia está. Puede ser pregunta de examen. La siguiente. Ahora vámonos a la tipo 2. Les he mencionado que aquí hay aumento del dióxido de carbono. Aquí el ingreso de oxígeno es normal, puede incluso entrar aunque dificultosamente. ¿Por qué? Porque les he dicho que el pulmón tiene una presión negativa y por ende se lo va succionando.
Pero ¿cuál es el problema? Mete el oxígeno, pero ya no puede botar. Hay alteración en la conducción. No puede botar. ¿En qué enfermedades vamos a encontrar eso? En el EPOC. En el paciente asmático, que siempre están como Milhouse, ¿no? Que tiene su inhalador, que es salbutamol, ¿no? Entonces es su rescate. ¿Por qué? Entra oxígeno, pero ya no puede salir. Ya no puede salir. Y ahí el paciente se muere por intoxicación de dióxido de carbono. Lo siguiente. Entonces, ¿qué enfermedades? Hay de dos tipos: enfermedad pulmonar previa y las pulmones normales. Pero los más importantes que nosotros tenemos que saber es de las enfermedades previas. EPOC, ya se los he mencionado. Asma, igual está. Fibrosis quística puede ser por algún ¿no? Por alguna secuelas de COVID, intoxicaciones por sustancias tóxicas como inhalar químicos, igual provoca esto. ¿Como cuál es? La silicosis, ¿no? Cuando entran los trabajadores de la mina. Y el TEP. El TEP están viendo que está en los dos, ¿no ve? Tipo 1 y tipo 2. Cuidado que puede ser pregunta de examen igual. Y en situaciones normales, disminución de la ventilación, que hay algunos con el problema más frecuente. Es un paciente que entra con cetoacidosis diabética. Y eso tiene la respiración de Kussmaul, ¿no? Y parece que se muere, ¿no? Entonces, eso hace la disminución de la ventilación y provoca una hipercapnia, una insuficiencia respiratoria de tipo 2. ¿Ya? Entonces la cetoacidosis provoca enfermedades neuromusculares como el Guillain-Barré o la miastenia gravis. La siguiente. Y las perioperatorias que les he mencionado, la principal que tenemos que tener en cuenta es la atelectasia. Cuando tú le metes mucho oxígeno al 100%, sin importarte que el nitrógeno me estará valiendo, ¿no? Le barren todo y lo van a provocar atelectasia. Incrementar de la anestesia. Puede que le colocan mucho fentanil o propofol y el paciente ya no va a respirar. Y se muere porque no hay ventilación, porque ya no hay el estímulo respiratorio. Deterioro de función diafragmática, o es que el diafragma la han sedado tanto que les he dicho es el principal músculo de la respiración, ya no funciona entonces, es lo mismo. Acúmulo de secreciones, si la has sedado todo, el paciente pues ya no va a hacer este estímulo. Aunque estás durmiendo, tú haces esto. Estás tragando saliva, ¿no ves? Haces deglución. Cuando estás sedado, pues con su propia saliva se va a ahogar. Entonces, eso, ¿no? Entonces es tipo 3. Riesgo de broncoaspiración, que es lo mismo. Que tal vez la has sedado mucho y todavía había comido, se va a relajar todo los esfínteres y su propia comida va a vomitar, se lo va a tragar con la respiración y broncoaspiración. La siguiente. Estado de shock, que les he dicho. Presiones bajas, metabolismo anaerobio, hipoxia tisular, fatiga muscular. Los signos de gravedad. Nunca quiero que se olviden signos de gravedad, que es hipotensión, hipoxemia y taquipnia o bradipnia, ¿no? Respiración menor a 30 o menor a 10. La siguiente. La clínica siempre va a mandar lo más importante. ¿Cuál es? Disnea. Y cuidado que no sepan qué es disnea. Es dificultad respiratoria por la falta o la sensación de falta de aire. Tos, cianosis, que es la coloración pitufo que podemos ver, ¿no? Saturación menor a 90. En nuestros casos, hasta 83 es normal. Cuidado que se asusten, que vean. Viene uno que es médico de Argentina o de Brasil, ve que aquí está con 83, va a decir, no, entúbenlo. Pero nosotros no necesitamos entubar porque estamos acostumbrados a grandes altitudes. Taquicardia, alteración neurológica, los signos de shock, ¿no?
aumento del trabajo respiratorio, que sería la respiración oral. La siguiente. Para el abordaje, ¿cómo tienen que abordar este tipo de pacientes? Siempre lleven A, B, C, D. A, vía aérea, protección de vía aérea. B, ventilación, que esté ventilando adecuadamente. Circulación, si tiene presiones bajas, pónganle pues algunos volumen, solución o medicamentos vasoconstrictores. Y D, es neurológico. Cuidado que la hayan hecho pasar por lo menos 5 minutos sin oxígeno y va a haber hipoxia tisular. Y ese paciente puede estar con un ABC isquemiado. Y en todos los casos, tratar la causa principal. Si en la hipoxia tipo 1 el principal causa ha sido neumonía, pues denle antibióticos y ya. Si ha sido en el tipo 2 el TEP, la causa principal, denle fibrinolíticos, fibrinolicen todo eso y ya está, tratan la causa principal. Ya, la siguiente. Con esto terminamos. ¿Cómo es el manejo? Si tu paciente tiene dificultad respiratoria, pero está consciente, pero solo su saturación está menor a 85, simplemente le dan oxígeno y tratar la causa subyacente. Si es neumonía, antibióticos. Pero si tu paciente, pese que le has dado esas puntitas nasales, que las puntas nasales aportan hasta el 25% de oxígeno, no funciona, pues utilizan cánulas nasales de alto flujo, o sea, las ¿cómo se llama? La cánula de Gödel o la cánula de Mayo, que es como una jotita. Le colocan eso, porque hay veces necesitan alto flujo los pacientes que tienen traumatismos cráneoencefálicos, porque tienen dificultad de que su lengua se vaya atrás y se broncoaspiren. O tengan fracturas costales o neumotórax, hay que colocar el tubo y colocar eso. Y le ponen la máscara Venturi, que le va a dar como 50-70% de oxígeno. Pero a esto, que es el BNI, pese a eso, el paciente sigue desaturando, el BNI es ventilación no invasiva. ¿Qué quiere decir? Vas a utilizar el ventilador, pero no le vas a colocar ese tubo grueso que le puede estar lastimando. Le vas a colocar una máscara y el ventilador va a estar respirando. Ese es BNI. Respira. Entonces, ¿cuánto de oxígeno pueden ser agresivos ahí? Como los de anestesia, poner 100% y barrer todo, pero quiero que respire. Entonces ahí le pongo el 100% y va a respirar porque la máquina le va a empujar para que respire. Ventilación mecánica invasiva. Ahí ya le vas a colocar el tubo orotraqueal, le vas a sedar y el paciente va a estar dormido y va a ventilar una máquina por él. Y el ECMO, que es una ventilación extracorpórea. ¿Qué quiere decir? Que hay una máquina, aparte de aquí, le va a ayudar a levantarse. No tenemos aquí en Bolivia, no sé cuándo, en México y en los países desarrollados se presentan. Nosotros tenemos esto. La siguiente. Y creo que es todo. Eso es todo, chicos. ¿Alguna duda o pregunta que tengan?